Mi nombre es Esteban Espinosa. Tengo 63 años y anoche organicé la cena más cara de mi vida para celebrar el cumpleaños de mi nieta. Gasté más de 3,000 pesos en una cena que creía que era especial para mi familia. Pero cuando terminó la velada, cuando vi cómo mis hijos se comportaron, entendí algo que me partió el alma. Ellos no me ven como su padre, me ven como un cajero automático con patas. Y lo que hice después de esa revelación va a cambiar nuestra relación para siempre. La cena era para celebrar los 15 años de Valentina, mi nieta mayor. Durante semanas planifiqué cada detalle porque quería que fuera perfecta. Reservé el salón privado del restaurante más elegante de la ciudad. Contraté un mariachi. Ordené el pastel más hermoso que encontré. Todo porque pensé que mi familia se merecía lo mejor y yo tenía los medios para dárselo. Pero hay algo que mis hijos Jorge y Cristina no saben sobre mi situación económica. Algo que nunca les conté y que anoche me di cuenta de que debería haber mantenido en secreto para siempre. Porque cuando tienes dinero, la gente cambia contigo, incluso tu propia familia. Especialmente tu propia familia. Esa noche, mientras veía a mis hijos disfrutar de langostas y champán francés, sin siquiera preguntarme cómo estaba yo, mientras los escuchaba hacer planes para las próximas vacaciones que esperaban que yo pagara, entendí que había cometido un error terrible. Un error que me costó no solo dinero, sino el respeto de mis propios hijos. Escucha esta historia hasta el final y dime si alguna vez te sentiste usado por tu propia familia. Cuéntame también desde qué país me estás escuchando, porque lo que pasó anoche no es solo mi historia. Es la historia de muchos padres que confundimos dar amor con dar dinero. Para que entiendas cómo llegué hasta aquí, tengo que contarte quién era yo antes de convertirme en el banco personal de mis hijos. Hace 10 años yo era Esteban Morales, el dueño de una pequeña ferretería en el centro de Montevideo. Nada del otro mundo, apenas lo suficiente para vivir dignamente y ayudar a mis hijos cuando realmente lo necesitaban. Jorge tenía 24 años y trabajaba en una oficina de contabilidad. Ganaba poco, pero se las arreglaba. Cristina estaba terminando sus estudios de psicología y vivía en un apartamento modesto que yo la ayudaba a pagar de vez en cuando. Éramos una familia normal, trabajadora sin lujos, pero con cariño genuino. Todo cambió cuando vendí la ferretería. Un empresario brasileño me hizo una oferta que no pude rechazar. Quería comprar no solo mi local, sino toda la cuadra para construir un centro comercial. Me pagó 10 veces lo que valía mi ferretería. De un día para el otro, pasé de ser un comerciante de barrio a tener más dinero en el banco del que había visto en toda mi vida. Al principio pensé que era una bendición. Por fin podría ayudar a mis hijos de verdad. Jorge podría comprarse un auto nuevo para ir a trabajar. Cristina podría mudarse a un apartamento mejor. Yo podría darles la vida que siempre soñé que tuvieran, pero que nunca había podido costear. ¡Qué equivocado estaba! No sabía que el dinero iba a cambiar todo entre nosotros. No sabía que mis hijos iban a empezar a verme diferente. No sabía que cada vez que nos juntáramos, ellos estarían calculando cuánto podían pedirme sin que sonara demasiado descarado. Los cambios empezaron de a poco. Jorge, que antes venía a visitarme los domingos para tomar mate y charlar, ahora venía con una lista mental de cosas que necesitaba. Papá, se me rompió el lavarropas. Papá, Mónica quiere cambiar la cocina. Papá, estamos pensando en unas vacaciones en Brasil, ¿no querés ayudarnos con una parte? Cristina era más sutil, pero igual de efectiva. Me invitaba a almorzar y durante la comida me contaba sus problemas económicos como si fueran parte de la conversación casual. Papá, no sé cómo voy a hacer para pagar la matrícula del posgrado. Papá, Daniel perdió el trabajo y estamos un poco justos con el alquiler. Y yo pagaba todo. El lavarropas de Jorge, la cocina de Mónica, las vacaciones en Brasil, el posgrado de Cristina, el alquiler cuando Daniel estaba sin trabajo. Pagaba porque creía que era lo que un buen padre debía hacer, porque tenía los medios y ellos eran mis hijos. Pero de a poco, las visitas empezaron a espaciarse. Jorge solo aparecía cuando necesitaba algo. Cristina solo me llamaba cuando tenía problemas económicos.
Los almuerzos familiares se convirtieron en reuniones de negocios donde ellos exponían sus necesidades y yo sacaba la chequera. El año pasado, cuando Jorge compró su casa nueva, ni siquiera me invitó a la mudanza. Me enteré por Facebook. Cuando le pregunté por qué no me había avisado, me dijo que estaba muy ocupado organizando todo, pero 2 días después me llamó para pedirme plata para los muebles del living. Cristina se casó hace 6 meses con Daniel, una boda hermosa en un country club que yo pagué íntegra. 30,000 pesos entre el salón, la comida, la música, las flores, todo. Durante toda la fiesta, ella estuvo ocupada con los invitados. Apenas tuvimos 5 minutos para hablar, pero una semana después me llamó para agradecerme y de paso pedirme ayuda para la luna de miel. Y así llegamos a anoche, al cumpleaños de Valentina, mi nieta, la hija de Jorge. Cuando él me propuso hacer una fiesta grande, yo acepté inmediatamente. 15 años se cumplen una sola vez, pensé. Mi nieta se merece una celebración que nunca olvide. Jorge me dijo que había encontrado el lugar perfecto. Un restaurante elegante en Pocitos con vista al río. El salón privado costaba 1,500 pesos solo por la reserva. La comida, otros 1,200 para 8 personas. Después estaba la música, el pastel, las flores, los regalos. Todo sumado, más de 3,500 pesos para una cena. Pero yo acepté feliz. Era mi nieta, mi princesa, la hija de mi hijo. Si tenía el dinero para darle una fiesta memorable, ¿por qué no hacerlo? Llegué al restaurante esa noche con el corazón lleno de expectativas. Había comprado un vestido nuevo para Valentina, un collar de oro blanco que costó más que el sueldo mensual que yo ganaba cuando tenía la ferretería. Llegué temprano para supervisar que todo estuviera perfecto. Jorge llegó con su familia. Valentina estaba preciosa en su vestido rosa. Mónica, su esposa, llevaba un vestido que no le había visto antes, probablemente comprado para la ocasión. Después llegó Cristina con Daniel y sus 2 hijos pequeños, mis otros nietos. Al principio todo parecía normal. Los niños corrían por el salón. Valentina estaba emocionada con las decoraciones. El mariachi tocaba canciones hermosas. Yo me sentía orgulloso de poder darle esa alegría a mi familia. Pero durante la cena empecé a notar cosas que me incomodaron. Jorge ordenó el plato más caro del menú sin siquiera mirar el precio. Langosta termidor con vino blanco francés. Mónica pidió champán Dom Perignon para brindar. Cristina ordenó para ella y Daniel los cortes de carne más selectos. Nadie me preguntó si estaba bien gastar tanto. Nadie me consultó antes de pedir esas cosas. Simplemente asumieron que yo iba a pagar todo, como siempre. Durante la cena, mientras el mariachi tocaba y mis nietos reían, Jorge y Cristina empezaron a hablar entre ellos sobre sus próximos planes. Planes que obviamente esperaban que yo financiara. Jorge le contaba a Cristina sobre un viaje que quería hacer con la familia a Disney World. «Vos sabés que Valentina siempre soñó con conocer Disney», le decía. «Capaz que para fin de año podemos organizar algo». Cristina le respondía contándole sobre un curso de decoración que quería hacer en Buenos Aires. «Es caro, pero creo que vale la pena. Me ayudaría mucho con mi trabajo». Y así siguieron toda la cena, hablando sobre sus proyectos, sus sueños, sus necesidades, pero nunca me incluyeron en la conversación. Nunca me preguntaron qué pensaba yo. Nunca me preguntaron cómo estaba mi salud, si estaba contento, si necesitaba algo. Era como si yo fuera invisible, como si mi única función en esa mesa fuera pagar la cuenta al final de la noche. El momento que más me dolió fue cuando Valentina abrió los regalos. Yo le había comprado el collar de oro blanco, un regalo que elegí con mucho cariño, pensando en algo que pudiera guardar para toda la vida como recuerdo de su abuelo. Cuando lo vio, dijo que era muy lindo, me dio un beso en la mejilla y siguió abriendo los otros regalos. 5 minutos después ya se había olvidado del collar. Estaba más emocionada con el teléfono celular que le habían comprado sus padres. Jorge se acercó a mí y me susurró al oído: «Papá, ese collar debe haber sido caro. Gracias por todo lo que haces por nosotros». Esas palabras me helaron la sangre. Gracias por todo lo que haces. No me dijo gracias por ser su padre, por haber estado siempre para él, por haberlo criado con amor.
Me agradeció por lo que hacía, por el dinero que gastaba. Ahí entendí todo. Para Jorge yo era un proveedor, para Cristina un sponsor, para mis nietos el abuelo que compraba regalos caros. Pero para ninguno de ellos era Esteban, el hombre que había trabajado 40 años en una ferretería para darles educación y valores. La confirmación llegó al final de la noche, cuando llegó la cuenta. 3,800 pesos por una cena de 2 horas. Jorge ni siquiera miró la cuenta cuando el mozo me la entregó. Se quedó hablando con su cuñado como si nada. Cristina estaba ocupada ayudando a Valentina a guardar los regalos en una bolsa. Ninguno de mis 2 hijos se ofreció siquiera a mirar cuánto habíamos gastado. Simplemente dieron por sentado que papá se haría cargo, como siempre. Pagué en silencio. Dejé propina. Sonreí cuando me agradecieron. Abracé a mis nietos cuando se despidieron. Pero por dentro estaba roto. Esa noche, manejando de vuelta a mi casa vacía, tomé una decisión que iba a cambiar nuestra relación para siempre. Si mis hijos solo me valoraban por mi dinero, entonces era hora de que descubrieran cómo era la vida sin él. Los días siguientes fueron reveladores. Jorge me llamó el miércoles para agradecerme de nuevo por la fiesta y de paso comentarme que había visto unos pasajes baratos a Orlando para las vacaciones de Valentina. Papá, están a mitad de precio hasta el viernes. ¿Qué te parece si los compramos ahora? Cristina me escribió por WhatsApp el jueves para contarme que había averiguado sobre el curso de decoración en Buenos Aires. Papá, necesito decidir esta semana si me anoto. ¿Podríamos hablar? Pero yo ya había tomado mi decisión. Era hora de implementar mi plan. Llamé a mi contador, el licenciado Benítez, que me había ayudado a invertir parte del dinero de la venta de la ferretería. Licenciado, necesito que me ayude con algo muy importante. Le expliqué mi situación. Le conté cómo mis hijos habían cambiado desde que tenía dinero, cómo me trataban más como un banco que como un padre. Le dije que quería darles una lección que no olvidaran nunca. Don Esteban, me dijo después de escucharme, ¿está seguro de lo que quiere hacer? Sus hijos podrían reaccionar muy mal. Estoy completamente seguro, licenciado. Es hora de que aprendan a valorar a las personas por lo que son, no por lo que tienen. Esa misma semana ejecuté la primera parte de mi plan. Transferí el 80% de mi dinero a una cuenta en el exterior que solo yo puedo manejar. Donaciones a organizaciones benéficas que ayudan a familias que realmente necesitan. Transferí otro 10% a una cuenta a plazo fijo a nombre de mis nietos, que solo podrán tocar cuando cumplan 25 años. Me quedé con apenas lo suficiente para vivir cómodamente durante los próximos años, pero sin poder seguir financiando los caprichos de mis hijos. La segunda parte del plan era más sutil. Cuando Jorge me llamó por los pasajes a Disney, le dije que estaba teniendo algunos problemas con las inversiones. Hijo, en este momento no puedo hacer gastos grandes. Capaz más adelante. Pensé que entendería. Pensé que me preguntaría qué tipo de problemas tenía, si necesitaba ayuda, si estaba preocupado. Pero Jorge simplemente me dijo, bueno, papá, avísame cuando se solucione porque la oferta no va a durar mucho. Y colgó. Cristina reaccionó peor. Cuando le dije que no podía ayudarla con el curso de decoración, se enojó. Papá, ¿cómo puede ser? Vos sabés que es importante para mi carrera. No es tanto dinero. Le expliqué que estaba atravesando una situación económica complicada, que había perdido dinero en algunas inversiones. Esperé que me preguntara los detalles, que se mostrara preocupada por mi bienestar. En lugar de eso me dijo, papá, vos siempre encontrás la manera de conseguir plata. Seguro que en un par de semanas se te ocurre algo. Durante los siguientes meses, las llamadas de mis hijos se espaciaron drásticamente. Jorge, que antes me llamaba cada semana para contarme cosas de su trabajo o para invitarme a almorzar, ahora solo me contactaba cuando necesitaba algo específico. Cristina directamente dejó de llamarme. La última vez que hablamos fue cuando me pidió ayuda para comprar una computadora nueva para su consultorio. Cuando le dije que no podía ayudarla, me cortó el teléfono y no supe más nada de ella durante 2 meses. Pero lo que más me dolió fue que mis nietos también desaparecieron de mi vida. Antes, Valentina me llamaba seguido para contarme cosas del colegio.
Ahora, si quería hablar con ella, tenía que llamar yo y pedir que me la pasaran. Los más pequeños, los hijos de Cristina, solían pedirme que los llevara al parque o al cine. Ahora, cuando los veía en algún cumpleaños familiar, me saludaban de lejos y seguían jugando. Era como si toda la familia hubiera decidido que si el abuelo no tenía plata para gastar, no valía la pena mantener una relación cercana con él. Un día, navegando por Facebook, vi que Jorge había publicado fotos de unas vacaciones en Punta del Este. Toda la familia en un hotel 5 estrellas, cenando en restaurantes elegantes, alquilando motos de agua. Vacaciones que obviamente habían costado una fortuna. Cuando lo llamé para preguntarle cómo había conseguido el dinero para ese viaje, me dijo que Mónica había recibido una herencia de su abuela. Una herencia que nunca había mencionado antes. Ahí me di cuenta de que mis hijos habían encontrado otras fuentes de financiamiento para sus caprichos. Que cuando yo dejé de ser útil como banco personal, simplemente buscaron otros acreedores. Esa revelación me confirmó que había tomado la decisión correcta. Hace una semana, Jorge me llamó para invitarme al cumpleaños de Mónica. Va a ser en casa, papá. Nada muy elaborado, solo la familia. Acepté la invitación, curioso por ver cómo sería una celebración familiar sin mi financiamiento. Cuando llegué a la casa de Jorge, me di cuenta inmediatamente de que las cosas habían cambiado. La casa se veía diferente. Habían comprado muebles nuevos, habían renovado la cocina, habían puesto pisos de madera en todo el living. Todo esto mientras me decían que estaban atravesando problemas económicos. Durante la cena, que consistió en empanadas compradas y una torta de panadería, Jorge me contó que había conseguido un trabajo nuevo, un trabajo que pagaba el doble de lo que ganaba antes. Papá, ahora podemos manejarnos solos. Ya no necesitamos que nos ayudes tanto como antes. Esas palabras me cayeron como una bofetada. Ya no necesitamos que nos ayudes. Como si mi función en sus vidas hubiera sido únicamente económica, como si ahora que tenían otros ingresos, yo sobrara en la familia. Cristina, que también estaba en la cena, agregó: sí, papá, nosotros también estamos mucho mejor. Daniel consiguió trabajo en una empresa multinacional y yo estoy atendiendo muchos pacientes nuevos. Lo dijeron con una sonrisa, como si me estuvieran dando una buena noticia. Pero lo que yo escuché fue: papá, ya no te necesitamos, ya no sos útil para nosotros. Esa noche, manejando de vuelta a mi casa, me di cuenta de algo que cambió mi perspectiva sobre toda la situación. Yo había criado a 2 hijos que solo sabían tomar, pero que nunca habían aprendido a dar. Había confundido amor con dinero durante tanto tiempo que ellos también habían hecho esa confusión, pero ya era demasiado tarde para cambiar esa dinámica. Mis hijos habían demostrado quiénes eran realmente cuando creían que yo no tenía dinero, y yo había visto su verdadera naturaleza. Al día siguiente tomé la decisión final. Llamé al licenciado Benítez y le pedí que redactara mi testamento. Un testamento que mis hijos nunca esperarían. En ese testamento, destiné la totalidad de mi patrimonio a organizaciones de caridad que trabajan con adultos mayores abandonados por sus familias. Dejé una carta explicando mis razones, una carta que solo se abrirá después de mi muerte. En esa carta les explico a Jorge y Cristina que durante los últimos años de mi vida entendí que ellos nunca me quisieron como padre, sino como proveedor. Que cuando fingí tener problemas económicos, ellos se alejaron en lugar de acercarse a apoyarme. También les explico que el dinero que creían que iban a heredar va a ir a gente que realmente lo necesita, gente que entiende el valor de la ayuda porque ha vivido sin ella. Para mis nietos dejé algo diferente. Dejé cartas personales para cada uno, cartas que podrán leer cuando cumplan 18 años. En esas cartas les cuento la verdad sobre por qué su abuelo se alejó de la familia. Les explico que el amor no se compra con dinero y que la familia verdadera está presente en los momentos difíciles, no solo en las celebraciones costosas. Hace 2 meses que no hablo con Jorge ni con Cristina. No me han llamado ni una sola vez para preguntar cómo estoy. No se han acercado a visitarme. Es como si hubiera muerto para ellos el día que dejé de ser útil económicamente. Pero, ¿sabes qué? Me siento más en paz que nunca.
Me liberé de la carga de financiar a una familia que solo me valoraba por mi billetera. Dejé de gastar dinero en gente que no gastaba ni 5 minutos de su tiempo en preguntarme cómo me sentía. Ahora uso mi tiempo y mi dinero en cosas que realmente me llenan el alma. Trabajo como voluntario en un hogar de ancianos, ayudando a viejitos que fueron abandonados por sus familias. Muchos de ellos me cuentan historias similares a la mía. También adopté un perro, un Golden Retriever que se llama Tomás. Tomás no me pide dinero, no calcula cuánto puede sacarme, no me ignora cuando no le compro regalos caros. Simplemente me da su amor incondicional. Los domingos, en lugar de organizar almuerzos familiares costosos que nadie apreciaba realmente, salgo a caminar con Tomás por la Rambla. Nos sentamos en un banco frente al río y yo le cuento sobre mi vida. Es extraño, pero siento que Tomás me escucha más atentamente que mis propios hijos me escucharon en los últimos años. La semana pasada me crucé con Jorge en el supermercado. Estaba con Valentina, mi nieta. Cuando me vio, me saludó cordialmente, pero con cierta frialdad. «Hola, papá. ¿Cómo andás?» «Muy bien, Jorge. ¿Y ustedes?» «Todo bien». Valentina saluda al abuelo. Mi nieta me saludó con un beso en la mejilla, pero noté que estaba apurada por seguir con las compras. No me preguntó nada sobre mi vida. No mostró interés en pasar tiempo conmigo. Después de ese encuentro, Jorge me mandó un mensaje por WhatsApp. «Papá, Valentina preguntó si querías venir a cenar el domingo». Pero yo sabía que era mentira. Valentina no había mostrado ningún interés en verme durante nuestro encuentro en el supermercado. Jorge me estaba invitando porque se sentía culpable, no porque realmente quisiera mi compañía. Le respondí que tenía otros planes, que gracias por la invitación. No me volvió a escribir. Anoche, exactamente un año después de esa cena carísima para los 15 de Valentina, me quedé en casa, viendo una película con Tomás acostado a mis pies. Una película simple, nada elaborado pero más auténtico que todas las celebraciones costosas que organicé durante años. Y mientras veía la película, pensé en todo lo que había perdido y todo lo que había ganado durante este año. Perdí 2 hijos que nunca fueron realmente mis hijos, porque los hijos verdaderos no abandonan a sus padres cuando atraviesan dificultades. Perdí a unos nietos que habían aprendido de sus padres a valorar más los regalos que la persona que se los daba. Pero gané algo mucho más valioso: la paz de vivir sin fingir, la tranquilidad de no tener que comprar cariño, la dignidad de saber que ya no era el tonto que pagaba todo y recibía migajas de atención a cambio, y especialmente gané la claridad de entender que había confundido ser un buen padre con ser un padre generoso económicamente, que durante años había compensado con dinero la falta de tiempo, de conversaciones profundas, de presencia real en sus vidas. Tal vez si hubiera sido menos complaciente con sus pedidos, si hubiera puesto límites desde el principio, si hubiera enseñado el valor del esfuerzo en lugar de resolver todos sus problemas con plata, las cosas habrían sido diferentes. Pero también entendí que mis hijos son adultos responsables de sus propias decisiones. Ellos eligieron verme como un recurso en lugar de como una persona. Ellos eligieron alejarse cuando creyeron que yo no tenía nada más que ofrecerles. Si fueras mi hijo o mi hija y estuvieras escuchando esta historia, ¿qué pensarías? ¿Te reconocerías en Jorge y Cristina? ¿Alguna vez trataste a tus padres como si fueran un banco personal? O tal vez sos como yo, tal vez estés pasando por algo similar con tu propia familia. Tal vez también hayas confundido amor con dinero y ahora te das cuenta de que estás comprando tiempo y atención que debería darte gratis. Si ese es tu caso, quiero que sepas que nunca es demasiado tarde para cambiar las reglas del juego. Nunca es demasiado tarde para poner límites. Nunca es demasiado tarde para exigir el respeto que te mereces. La familia verdadera no se construye con dinero. Se construye con tiempo, con conversaciones, con presencia, con apoyo emocional en los momentos difíciles. Si tu familia solo te busca cuando necesita algo material, entonces tal vez no sea realmente tu familia. Hace unas semanas Tomás se enfermó. Tuvo que quedarse internado 2 noches en la veterinaria. Durante esas 48 horas me di cuenta de que estaba más preocupado por mi perro que lo que mis hijos habían estado por mí
durante todo el tiempo que fingí tener problemas económicos. Cuando Tomás volvió a casa, lo recibí con más alegría que la que había visto en los ojos de mis hijos durante años. Y él me recibió con más emoción que la que ellos habían mostrado en todas nuestras reuniones familiares. Esa noche, acariciando a Tomás mientras se recuperaba de su enfermedad, entendí algo fundamental. El amor verdadero no se condiciona a nada, ni a la salud, ni al dinero, ni al éxito, ni a la utilidad. El amor verdadero simplemente está, sin pedir nada a cambio. Y ese tipo de amor, el único que vale la pena, es el que mis hijos nunca me dieron. Pero también es el tipo de amor que yo, sin darme cuenta, había dejado de darles a ellos cuando empecé a reemplazar mi presencia con mi billetera. Tal vez esa sea la lección más dura de toda esta historia, que cuando confundís amor con dinero, terminás perdiendo las dos cosas, porque el dinero se acaba, pero el amor verdadero perdura solo si lo cultivaste cuando tuviste la oportunidad. Mañana es mi cumpleaños. Voy a cumplir 64 años. Jorge y Cristina no lo saben porque hace meses que no hablamos. Probablemente ni se acuerden. Pero Tomás sí sabe que es un día especial. Esta mañana me trajo su pelota favorita y me la puso en las manos, como siempre hace cuando quiere hacerme feliz. Voy a celebrar mi cumpleaños en el hogar de ancianos donde trabajo como voluntario. Voy a compartir una torta con viejitos que entienden el valor de la compañía. Voy a recibir abrazos de gente que sabe lo que es la soledad y por eso aprecia cuando alguien simplemente está presente, y voy a estar en paz. Porque finalmente entendí que la familia que elegís es más importante que la familia que te tocó, que el amor que recibís vale más que el dinero que gastás y que nunca es demasiado tarde para empezar una vida nueva, incluso a los 64 años. Si esta historia te hizo reflexionar sobre tu propia relación con tu familia, si te recordó la importancia de valorar a las personas por lo que son y no por lo que pueden darte, entonces mi experiencia sirvió para algo bueno. Y si sos padre o madre, recordá que el amor no se demuestra solo con regalos costosos. Se demuestra con tiempo, con atención, con respeto, con presencia real en la vida de tus hijos. Porque al final del día, cuando todo lo material desaparece, lo único que queda son los vínculos verdaderos que construiste. Y esos vínculos no se compran en ningún restaurante elegante, por más caros que sean los platos. Cuéntame qué te pareció mi historia y dime desde qué ciudad me estás escuchando. Porque aunque mis propios hijos no me escuchen, sé que en algún lugar hay alguien que entiende lo que viví y que tal vez necesitaba escuchar que no está solo en esta situación. Al final, esa es la diferencia entre la familia de sangre y la familia del corazón. La familia del corazón te escucha, aunque sean desconocidos del otro lado de una pantalla. Pero hay algo más que necesito contarte sobre mi historia. Algo que pasó hace 3 semanas y que cambió completamente mi perspectiva sobre esta situación. Porque a veces, cuando tocas fondo, la vida te da una oportunidad de ver quién realmente merece estar en tu círculo. Fue un martes por la mañana. Estaba preparando el desayuno cuando empecé a sentir un dolor fuerte en el pecho. Al principio pensé que era acidez, pero el dolor se intensificó y se extendió hacia el brazo izquierdo. Tomás, que siempre está atento a todo lo que hago, empezó a ladrar de una manera diferente, como si supiera que algo andaba mal. Logré llegar al teléfono y llamé a emergencias médicas. Cuando llegó la ambulancia, los paramédicos me dijeron que había tenido un infarto leve. Nada grave, pero tenía que quedarme internado unos días para hacerme estudios y estabilizar mi condición. Mientras me llevaban al hospital, lo único que pensé fue en Tomás. ¿Quién lo iba a cuidar mientras yo estuviera internado? Llamé a mi vecina, la señora Carmen, una mujer mayor que siempre se había mostrado amable conmigo. Sin dudar ni un segundo, me dijo que ella se haría cargo de Tomás el tiempo que fuera necesario. En el hospital, los médicos me confirmaron que había sido un infarto menor, probablemente causado por el estrés de los últimos meses, me dijeron. Tenía que quedarme 4 días internado para monitorear mi corazón y ajustar mi medicación. Durante esos 4 días,
esperé que alguno de mis hijos se enterara de mi internación y viniera a visitarme. Los doctores me habían preguntado por familiares a contactar en caso de emergencia. Yo había dado los números de Jorge y Cristina, pero les pedí que no los llamaran a menos que fuera algo realmente grave. En mi mente tenía la esperanza de que tal vez algún vecino les contaría lo que había pasado, que tal vez alguien mencionaría que don Esteban había estado en el hospital, que tal vez, solo tal vez, eso sería suficiente para que se acercaran a preguntar cómo estaba. Los 4 días pasaron sin que ninguno de mis hijos apareciera, sin una llamada, sin un mensaje, sin nada. Enfermeras y doctores me preguntaban constantemente si tenía familia, si alguien vendría a buscarme cuando me dieran el alta. Yo les decía que sí, que tenía hijos, pero que probablemente estaban ocupados. La verdad es que me daba vergüenza admitir que mis propios hijos no sabían que su padre había estado en el hospital. El único visitante que tuve durante esos 4 días fue don Facundo, mi amigo del hogar de ancianos. Se había enterado por la señora Carmen y vino inmediatamente a verme. «Esteban», me dijo sentándose al lado de mi cama, «¿les avisaste a tus hijos lo que pasó?» «No, Facundo, no les avisé». «¿Y por qué no?» «Porque quería ver si se enteraban por otros medios. Quería ver si les importaba lo suficiente como para preguntar por qué no había aparecido en mis lugares habituales». Don Facundo me miró con esa sabiduría que dan los años y la experiencia. «Esteban, vos ya sabés la respuesta a esa pregunta. Deja de torturarte esperando algo que no va a pasar». Tenía razón. Yo ya sabía que Jorge y Cristina no se iban a enterar de mi internación porque hacía meses que no se preocupaban por saber cómo estaba. No tenían idea de mis rutinas diarias, de mis lugares habituales, de mis amigos. Para darse cuenta de que algo me había pasado, tendrían que haber estado prestando atención a mi vida. Y eso era algo que no hacían desde hacía años. Cuando me dieron el alta, la señora Carmen vino a buscarme al hospital. Tomás había estado perfectamente cuidado en su casa, pero en cuanto me vio, se puso loco de alegría. Se me tiró encima como si hubiera estado preocupadísimo, como si supiera exactamente lo que había pasado. Esa noche, en casa, mientras Tomás dormía a mis pies y yo tomaba la medicación que me habían recetado, reflexioné sobre lo que había vivido durante esos 4 días. Un perro había estado más preocupado por mi bienestar que mis propios hijos. Una vecina que apenas conocía se había desvivido por ayudarme. Un amigo del hogar de ancianos había interrumpido sus actividades para venir a acompañarme. Pero mis hijos, la gente que supuestamente más me tenía que querer en el mundo, ni siquiera se habían enterado de que había estado en peligro. Esa experiencia me terminó de confirmar algo que ya sabía, pero que no quería aceptar completamente. Mis hijos habían decidido sacarme de sus vidas mucho antes de que yo tomara la decisión de alejarme de ellos. Ellos ya habían cerrado la puerta de nuestro vínculo. Yo solamente había dejado de golpear esa puerta cerrada. 2 semanas después del infarto, estaba caminando por el centro cuando me crucé con una vieja compañera de trabajo de la ferretería. Marta había sido la contadora del negocio durante los últimos años antes de que yo lo vendiera. «Esteban, qué alegría verte», me dijo con una sonrisa genuina. «¿Cómo estás? Hace tanto que no sabía nada de vos». Le conté sobre mi nueva vida, sobre el trabajo voluntario, sobre Tomás. No le mencioné nada sobre los problemas con mis hijos, porque no quería cargar a una conocida con mis dramas familiares. Pero Marta, que siempre había sido muy observadora, notó algo en mi forma de hablar. «Esteban, ¿cómo están Jorge y Cristina? ¿Cómo están tus nietos?» Ahí me di cuenta de que hacía años que no tenía una conversación real sobre mi familia, que cuando la gente me preguntaba por mis hijos, yo siempre daba respuestas vagas y rápidamente cambiaba de tema. «¿Están bien?», le dije sin mucho convencimiento. «Cada uno con sus vidas, sus trabajos». Marta me miró con esa intuición que tienen las mujeres para detectar cuando algo no anda bien. «Esteban, ¿vos estás bien? Te veo diferente. Más flaco, más serio». No pude mentirle. Algo en su forma de preguntar me dio confianza para contarle la verdad. Le expliqué toda la situación. La cena cara, la revelación sobre cómo me veían mis hijos,
mi decisión de alejarme, el infarto que había pasado desapercibido para ellos. Marta me escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando como si entendiera perfectamente lo que había vivido. Cuando terminé de contar, ella se quedó callada por unos segundos. «Esteban, ¿puedo decirte algo que tal vez no quieras escuchar?» «Decime, Marta. Yo trabajé con vos durante 5 años en la ferretería. Te vi todos los días preocupándote por tus hijos, hablando de ellos con orgullo, gastando dinero que a veces no tenías para darles gustos. Pero también te vi algo más». «¿Qué cosa?» «Te vi culpándote por no poder darles más. Te vi trabajando horas extras para poder pagarles cosas que ellos ni siquiera habían pedido. Te vi convirtiendo tu amor en dinero porque pensabas que esa era la única forma de demostrarles que los querías». Sus palabras me pegaron como un puñetazo en el estómago porque tenían mucha verdad. Tus hijos aprendieron a verte como un proveedor, porque vos les enseñaste que esa era tu función principal en sus vidas. No es que fueran malvados desde el principio, es que vos, sin darte cuenta, les enseñaste que tu valor como padre se medía en pesos. Marta tenía razón en parte. Durante años, yo había compensado mi falta de tiempo con regalos costosos. Cuando no podía ir al recital de Valentina porque tenía que trabajar, le compraba algo caro para disculparme. Cuando no podía ayudar a Jorge con sus problemas en el colegio porque llegaba cansado del trabajo, le daba dinero extra para que se comprara algo que quisiera. Sin darme cuenta, había establecido una dinámica donde mi presencia se reemplazaba con mi billetera. Y mis hijos, que eran chicos cuando esto empezó, habían crecido entendiendo que esa era la forma normal de relacionarse conmigo. Pero seguí diciéndole a Marta, «Eso no justifica que me hayan abandonado cuando creían que no tenía más dinero que darles». «Tenés razón», me respondió, «lo que ellos hicieron está mal, pero tal vez si entendés tu parte en todo esto, puedas encontrar una forma de sanar esta situación antes de que sea demasiado tarde». Esa conversación con Marta me quedó dando vueltas en la cabeza durante días. ¿Era posible que yo hubiera contribuido a crear la situación que tanto me dolía? ¿Era posible que hubiera enseñado sin querer a mis hijos a valorarme solo por lo material? Empecé a recordar episodios de cuando ellos eran más jóvenes. Cristina había querido estudiar teatro, pero yo le había dicho que eso no tenía futuro económico y la había convencido de estudiar psicología, prometiéndole que yo le pagaría todos los estudios. Jorge había querido viajar por Sudamérica después del bachillerato, pero yo le había dicho que era mejor que se pusiera a trabajar y que yo le compraría un auto si se esforzaba. En ambos casos, había reemplazado sus sueños con propuestas económicas. Les había enseñado que el dinero era más importante que sus pasiones, que la seguridad económica era más valiosa que la realización personal. También recordé todas las veces que había llegado cansado a casa y en lugar de sentarme a charlar con ellos sobre cómo había sido su día, les daba plata para que se compraran algo en el kiosco o para que alquilaran una película. Era más fácil que conversar, que preguntar, que estar presente emocionalmente. Cuando Mercedes se enfermó, yo me había enfocado tanto en conseguir dinero para los mejores tratamientos que había descuidado el aspecto emocional de lo que estaba pasando. Jorge y Cristina necesitaban que su padre los tranquilizara, que los abrazara, que les explicara lo que estaba pasando con su madre. Pero yo estaba tan obsesionado con demostrar mi amor a través de lo económico que había olvidado darles lo que realmente necesitaban: contención emocional. Esta reflexión no cambió el hecho de que mis hijos me habían tratado mal. No justificaba su abandono cuando creían que yo estaba en problemas económicos, pero sí me ayudó a entender que la relación disfuncional que teníamos no había aparecido de la nada. Se había construido durante años, con pequeñas decisiones de todos nosotros. Decidí que quería intentar una última conversación con cada uno de mis hijos. No para pedirles perdón ni para volver a la relación anterior, sino para cerrar ese ciclo de la mejor manera posible. Llamé primero a Jorge. Cuando atendió, parecía sorprendido de escuchar mi voz. «Hola, papá. ¿Cómo estás?» «Bien, Jorge. Quería saber si podemos charlar un rato.
Hay algunas cosas que me gustaría decirte. Claro, papá. ¿Paso por tu casa? Prefiero que nos encontremos en un lugar neutral. ¿Te parece en el café de la esquina de mi casa? Mañana a las 4. Jorge aceptó, aunque noté cierta tensión en su voz. Al día siguiente, llegué al café unos minutos antes de las 4. Jorge llegó puntual, como siempre había sido. Se sentó frente a mí con una expresión cautelosa, como si esperara que fuera a pedirle algo o a reclamarle por algo. Jorge, empecé, quiero tener una conversación honesta con vos. Sin reproches, sin reclamos, simplemente dos adultos hablando con la verdad. Está bien, papá, te escucho. Primero quiero que sepas que el año pasado, cuando te dije que estaba teniendo problemas económicos, era mentira. Tengo más dinero del que tuve en toda mi vida. Fingí tener problemas porque quería ver cómo reaccionabas cuando creías que ya no podía ayudarte económicamente. Jorge me miró sorprendido, pero no dijo nada. Tu reacción, seguí, me confirmó algo que ya venía sospechando, que durante años habíamos construido una relación basada en lo económico, no en lo emocional. Papá, empezó a decir Jorge, pero lo interrumpí. Déjame terminar, por favor. Quiero que entiendas que no te estoy culpando solo a vos. Yo también tengo mi responsabilidad en todo esto. Durante años les enseñé a vos y a tu hermana que mi forma de demostrar amor era a través del dinero. Cuando no podía estar presente emocionalmente, compensaba con regalos o plata. Jorge asintió lentamente. Pero también es cierto, continué, que cuando creíste que yo ya no tenía dinero para ayudarte, te alejaste. No me preguntaste cómo me sentía, no te preocupaste por mi bienestar emocional. Simplemente decidiste que si el banco papá ya no funcionaba, no valía la pena mantener la relación. Las palabras les dolían, lo podía ver en su cara, pero necesitaba decirlas. Jorge se quedó callado por un momento largo. Después, me miró a los ojos y me dijo algo que no esperaba. Tenés razón, papá. En todo, tanto en tu parte como en la mía. Siguió hablando. Es cierto que cuando pensé que no tenías más plata, dejé de buscarte. Pero también es cierto que durante años vos fuiste el que estableció esa dinámica. Cada vez que tenía un problema, en lugar de escucharme o aconsejarme, me dabas plata para solucionarlo. Era la primera conversación real que teníamos en años. Cuando era chico, continuó Jorge, yo quería contarte cosas del colegio, de mis amigos, de las cosas que me preocupaban. Pero vos siempre estabas cansado o preocupado por el trabajo. Era más fácil para vos darme plata para que me comprara algo y me quedara callado. Sus palabras me dolieron porque tenían mucha verdad. Papá, yo aprendí que la forma de relacionarme con vos era a través de los pedidos económicos, porque era la única forma en que prestabas atención a lo que yo necesitaba. Nos quedamos callados por unos minutos. Había dolor en esa mesa, pero también había honestidad. Era la primera vez en años que teníamos una conversación donde los dos reconocíamos nuestros errores. Jorge, le dije finalmente, quiero que sepas que te perdono por haberte alejado cuando creías que estaba en problemas económicos. Pero también quiero que sepas que ya no voy a ser el padre que soluciona todo con dinero. ¿Qué querés decir? Quiero decir que si querés tener una relación conmigo de ahora en adelante, tiene que ser una relación de verdad, donde nos importemos el uno por el otro como personas, no como proveedores o como beneficiarios. Jorge asintió. Me gustaría intentarlo, papá, pero no sé cómo. Ni yo tampoco sé cómo, le respondí. Pero podemos aprender juntos. Esa conversación fue el principio de algo nuevo entre Jorge y yo. No volvimos inmediatamente a ser padre e hijo como en las películas, pero sí empezamos a construir una relación diferente. Una relación donde él me llamaba para preguntarme cómo estaba, no para pedirme dinero. Una relación donde yo lo escuchaba cuando me contaba sus problemas en lugar de inmediatamente ofrecer soluciones económicas. La conversación con Cristina fue más difícil. Cuando la llamé para proponerle que nos encontráramos, su reacción fue fría. ¿Para qué querés que nos encontremos, papá? ¿Vas a decirnos que ya solucionaste tus problemas económicos? No, Cristina. Quiero que charlemos sobre nuestra relación. ¿Qué relación, papá? Hace meses que no nos vemos. Por eso mismo,
Quiero entender qué fue lo que pasó entre nosotros. Finalmente aceptó encontrarse conmigo, aunque con mucha resistencia. Cuando nos vimos en el mismo café donde me había encontrado con Jorge, Cristina llegó con una actitud defensiva que se notaba desde lejos. A diferencia de Jorge, ella no estaba dispuesta a reconocer ninguna responsabilidad en lo que había pasado. «Papá, si nos alejamos fue porque vos cambiaste. Antes eras generoso, ahora sos tacaño». Le expliqué lo mismo que le había explicado a Jorge, que no había tenido problemas económicos reales, que había sido una prueba para ver cómo reaccionaba cuando creía que yo no podía ayudarla económicamente. Su reacción fue de enojo puro. «¿Cómo pudiste mentirnos así? ¿Cómo pudiste hacernos creer que estabas mal cuando en realidad tenías plata?» «Cristina», le dije, «necesito que entiendas que cuando creíste que yo ya no tenía dinero para darte, me abandonaste completamente. No te importó si yo estaba bien o mal emocionalmente. Solo te importó que ya no podía ayudarte económicamente». Ella se puso más furiosa. «Por supuesto que me alejé. Si vos no podías ayudarme cuando lo necesitaba, ¿para qué iba a venir a cargarte con mis problemas?» Ahí entendí algo que Jorge había entendido y Cristina no. Jorge había logrado reflexionar sobre la relación disfuncional que habíamos construido. Cristina solo veía mi dinero como algo que me pertenecía a ella por derecho. La conversación terminó mal. Cristina se fue enojada, diciéndome que era un manipulador y que no quería saber más nada conmigo. Esa fue la última vez que hablé con mi hija. Con Jorge, en cambio, lentamente empezamos a reconstruir algo. No era la relación perfecta de padre e hijo que uno ve en las películas, pero era real. Él empezó a visitarme los domingos, no para pedirme dinero, sino para tomar mate y charlar. Yo empecé a preguntarle por su trabajo, por sus preocupaciones, por sus planes, sin inmediatamente ofrecer soluciones económicas. Valentina, mi nieta, también empezó a ser parte de esa nueva dinámica. Jorge la traía a visitarme, y ella había aprendido que con el abuelo podía hacer otras cosas además de recibir regalos caros. Podíamos caminar por el parque con Tomás, podíamos cocinar juntos, podíamos sentarnos a charlar sobre sus cosas del colegio. Un domingo, después de varios meses de esta nueva dinámica, Jorge me dijo algo que me llegó al alma. «Papá, creo que recién ahora estoy conociendo realmente a mi padre». Esas palabras me hicieron entender que tal vez no todo estaba perdido, que a los 64 años todavía era posible aprender a ser padre de una manera diferente. Hace una semana, Jorge me contó que él y Mónica estaban teniendo problemas económicos reales. Había perdido su trabajo y estaban luchando para llegar a fin de mes. Lo que me sorprendió fue que no me pidió dinero. Me contó su situación como quien comparte una preocupación con alguien en quien confía, no como quien presenta un pedido de crédito. «¿Querés que te ayude?», le pregunté. «Me encantaría, papá, pero solo si realmente podés y querés hacerlo, no porque sea tu obligación como padre». Esa diferencia era enorme. Era la diferencia entre una relación sana y una relación disfuncional. Le ayudé, pero no como antes. No le resolví todos los problemas de una vez. Le presté dinero con la condición de que me lo devolviera cuando pudiera, en cuotas que él pudiera pagar. Le ayudé a buscar trabajo, le di consejos, le ofrecí mi apoyo emocional. Era la primera vez en años que yo sentía que estaba siendo padre de verdad, no solo proveedor. Anoche, mientras cenaba con Jorge y Valentina en mi casa, una cena simple que habíamos cocinado juntos, me di cuenta de algo importante. Había perdido una hija, pero había recuperado un hijo. Y había ganado algo más valioso. Había aprendido que nunca es demasiado tarde para cambiar la forma en que nos relacionamos con las personas que queremos. La historia que viví durante este año me enseñó que el amor verdadero no se demuestra con dinero. Se demuestra con presencia, con atención, con respeto, con tiempo de calidad. También me enseñó que a veces, para salvar una relación, primero tenés que estar dispuesto a perderla. Si esta historia te tocó de alguna manera, si te hizo reflexionar sobre tu propia relación con tu familia, si te recordó la importancia de valorar a las personas por lo que son y no por lo que pueden darte o por lo que les podés dar, entonces compartir mi experiencia valió la pena.
porque al final del día las relaciones verdaderas se construyen con pequeños momentos cotidianos, no con grandes gestos económicos. Se construyen con conversaciones sinceras, no con regalos costosos. Se construyen con presencia emocional, no con presencia financiera. Y si sos padre o madre, recordá que tus hijos necesitan tu tiempo y tu atención mucho más que tu dinero. Que el amor no se compra, se comparte. Y que la mejor herencia que les podés dejar no está en una cuenta bancaria, sino en los valores, los recuerdos y el ejemplo que construís con ellos día a día.